Que estén muy bien. Que les vaya muy bien. Chao. Gracias, profe. Listo, muchachos. Ahí miran la pantalla de Excel. Sí, ahí se mira. Bueno, ¿cuántos estamos? Creo que faltan muchos. La idea, pues estos primeros 10 minutos mientras llega el resto, es como si tienen algunas dudas así de temas más generales de los primeros que miraron, pues para anotarlos y en la clase, en la tutoría del lunes, mirar esos temas. No sé, pues, quién tenga alguna duda así de los primeros temas que han visto. De pronto lo de sacar los betas, pero en la forma de cálculo. O sea, la forma, la demostración, cómo se lo saca. Sí, pero es que el profe al principio mostró una forma de cálculo antes que la matricial. Porque yo tengo es este cálculo de betas, que sería estas fórmulas. No sé si las estén viendo. Sí, esas son para llegar a sus fórmulas. Eso, o sea, la demostración para llegar a estas fórmulas. Eso les falta explicación de eso. Sería bueno. Listo, entonces estas también, estas las podemos hacer desde las derivadas, se puede sacar esta fórmula, desde la fórmula base. Eso sí lo Supongo que eso podemos. no debe salir en el parcial, pero no. O sea, el lugar como más aplicarlas. ¿O sí? Cuando yo miré la econometría, lo primero que hicimos fue la demostración. Y el primer punto era ese, a partir de la fórmula base, que es y igual a beta sub 0 más beta sub 1, xy, etcétera. O sea, sacar estas fórmulas a partir de las derivadas. Esas son las demostraciones. Pero pues si quieren para el lunes, yo las preparo como en unas diapositivas para ir más viendo una por una cómo sale, para que las tengan más claras en sus cuadernos o incluso les puedo pasar las diapositivas para que simplemente sepan de dónde sale esta fórmula y esta otra fórmula. ¿Alguna otra duda de otro tema que necesiten? Mientras se conecta el resto. Profe, de pronto alguien le comentó ya apenas ingresé sobre, digamos, el aspecto matricial, que pues en mi caso la verdad me quedó bastante inconcluso ese tema. La parte de las matrices, sí, eso es lo que, pues hoy vamos a ver la parte más aplicada según el ejercicio que planteó el profesor en la mañana, que era este, y dijo que teníamos que demostrar esto, cómo salen los residuos y estos de aquí, y los betas, que son estos, pero a partir de las matrices. Entonces les voy a explicar cómo hacer las matrices, sino que yo creo que tienen dudas, es más que todo en la regresión simple. Entonces no sé si tomamos un tiempo para estudiar la parte de matricial de la regresión simple, que pues es casi lo mismo que la regresión múltiple. También mirar lo de las restricciones, se podría, porque la verdad no tengo muy clara esa parte. Listo, también podemos hacer Porque se el coloca análisis. mayor que 0 o menor que 1, o algo así, Ey, perdón. espere. Listo, eso también lo Ese añadimos. R también fuera bueno. Eso así lo hace sacar a cálculo el profe, ese R. El R, sí, Sí, es que sí. esta es una forma, hay una forma matricial para calcular este R, el R y el R ajustado. Este Por sale, lo ajá, dígame. general, en el primer parcial, el profe, ¿qué suele evaluar? O sea, anteriormente tú la miraste con el cierto, ¿no? Sí, pues Que hace como 2 años, él lo que nos hizo es lo que te digo, primero la demostración de cómo salía el beta sub 0 y el beta sub 1. Y el segundo punto era, colocaba 3 modelos y teníamos que, o sea, identificar cuál era mejor a partir de ciertos criterios y el R cuadrado y esas cosas. Yo creo que con ustedes hasta ahorita no han mirado lo de los criterios de Hanakin
lo de acá, y eso creo que no ha mirado, no sé si les vaya a incluir en el parcial. Si les incluye eso, suele meterlo mucho en los parciales. No, pues ahora ya no creo, pues ya faltan 15 días, ahora ya no creo que ponga esos temas. No, más que todo creo que les va a hacer una demostración matricial, que sería esta, y una demostración de los betas, que sería esta otra, esta de aquí. Cómo sacar estas fórmulas y pues hallar los betas. Entonces, pues bueno, ya creo que están los que van a mirar esta tutoría. Entonces, veamos lo del, no sé si les parece bien mirar primero el simple. Sí, comencemos con Sí, de ellos. acuerdo. Listo, pues entonces, en el simple pues tenemos dos variables, ¿no? En este caso vamos a colocar que la variable X son las horas de estudio, es la variable independiente, y la variable dependiente sería Y, que son las notas. Es decir, las horas de estudio determinan qué notas sacan los estudiantes. Y tomamos una base súper pequeña para no complicarnos. Entonces, si la nota es de 2, es porque le dedico 4 horas. Bueno, esto está hecho como al ojo. La forma de sacar las matrices, lo primero que se hace es sacar la matriz de X. Para hacer la matriz de X, simplemente se coloca la cantidad de unos conforme la cantidad de X tengamos en esta tabla. Aquí como tenemos 4, colocamos 4 unos y colocamos los datos de aquí. Enseguida, aquí queda una matriz 4 por 2. Y lo que se hace enseguida es sacar la traspuesta, que viene siendo esta misma, pero en forma horizontal. Entonces colocamos los unos en forma horizontal y los datos de X también en forma horizontal abajo. Esa es la primera parte que deben hacer para identificar el método matricial. Luego multiplican estas matrices para obtener la matriz de X traspuesta X y X traspuesta Y. Para multiplicar es muy simple. Lo único que hacen aquí en el Excel que les voy a pasar al final están las fórmulas para que sepan de dónde se hacen las multiplicaciones, la suma, pues para que no tengan mayor complique en el momento de realizar. Sin embargo, esto solo se hace multiplicando el primero, la traspuesta, esta de aquí, multiplican el 1 por el 1. Y eso lo suman a la multiplicación de 1 por 1. Y lo suman a la multiplicación de 1 por 1 y así sucesivamente. Y el resultado de esa sumatoria lo colocan aquí. Igualmente con la que sigue. Ya cogen la segunda fila y multiplican por la primera. O sea, 4 por 1, más 6 por 1, más 5 por 1. Y la sumatoria de esto la colocan aquí. La tercera ya es prácticamente la misma, solo que se multiplica la primera de aquí, la primera fila de la traspuesta, por la segunda columna de la X. Y el último dato ya es la segunda fila por la segunda columna. Así obtienen la matriz traspuesta de X. X traspuesta por X. Luego multiplican por Y. Por Y sale una matriz 2 por 1, ya que solo multiplican esta matriz traspuesta de aquí por la cantidad de datos que tenemos en Y. Entonces van a multiplicar en el primero, van a multiplicar 1 por 2, 1 por 4, 1 por 3 y 1 por 6, y esos lo suman. Y la sumatoria va aquí. Y luego hacen la otra. 4 por 2, 6 por 4, 5 por 3 y 7 por 6. Y de esta forma ya sacan la matriz traspuesta de X y de Y. Aquí tenemos ya la fórmula para los betas. En la matricial simple se colocan los betas hacia abajo. Solo como vamos a tener dos variables, solo es beta sub 0 y beta sub 1. Y lo que se hace es multiplicar X traspuesta por X, esta que obtuvimos aquí, la multiplicamos por la X traspuesta por Y. Y ese sería como la forma matricial. Y pues hasta aquí todo tenemos bien hecho. O sea, tenemos ya sacada la fórmula. Esta es como la base que vamos a realizar. Pero para esto necesitamos sacar la inversa. Y para sacar la inversa necesitamos hallar el determinante. Esta es la fórmula de la inversa para hacerla con determinante. Sería 1 sobre el determinante de X por la matriz adjunta de X traspuesta. Entonces el determinante es muy sencillo. Solamente multiplican en cruz estos de aquí. Es decir, multiplican el 4 por el 126 de la matriz X traspuesta X
y le restan el 22 por el 22. Y ese es el determinante. Y también pues pueden sacarlo con fórmula, pero creo que hacerlo a mano es más, pues, más didáctico para que aprendan la forma funcional de esto. Enseguida sacan la matriz adjunta. Este método es muy sencillo, ya que simplemente es copiar esta misma, solo que a la inversa. Pasamos este 126, lo pasamos aquí, y este 4 lo pasamos aquí, y multiplicamos las otras dos variables por -1, y queda la matriz adjunta. Y luego realizamos la multiplicación. Hacemos ya esta fórmula, que sería 1 sobre este de aquí, sobre el determinante, multiplicado por la matriz adjunta. Cuando multiplicamos esto, multiplicamos 126 por 0,05, que sería eso. Obtenemos estos datos. Y estos ya los multiplicamos por la que tenemos aquí, que es X traspuesta Y. Y con eso ya obtenemos los betas. El primer número que sale de multiplicar estas dos matrices, bueno, esta no es una matriz, esta sería, sí, pues bueno. Estos son los betas. Ahí sale, esa es la primera forma matricial para calcular en la regresión simple. Pueden utilizar la otra forma, que es con covarianza. Entonces, para sacar la covarianza, hacen la misma tablita de los datos, simplemente multiplican la variable X con Y para sacar la columna de Y y suman. Y sacan la media, sacan el promedio de X, el promedio de Y, la desviación típica poblacional. Si lo hacen en Excel, recuerden que la fórmula es desves con P, que es poblacional. Y ahí la sacan de X, o sea, simplemente seleccionan la parte de X, y en esta seleccionan la parte de Y, y la covarianza ya sería solo la división de la sumatoria de XY sobre la cantidad de datos, la frecuencia, que serían 4, menos la multiplicación de las medias de X y de Y. Entonces aquí ya tienen estos datos y aplican esta fórmula, que es de la ecuación de la regresión, que sería Y menos Y estimado es igual a la covarianza sobre la desviación estándar de X al cuadrado, esto multiplicado por X menos el promedio de X. Y aquí pues en el Excel también les voy a dejar, o sea, como ya aplicada la fórmula, para que simplemente, si van a hacerlo por este método, porque este método es más que todo con Excel o con calculadoras, para que tengan clara esta partecita. Y la última, la que suele hacer el profesor, no sé si ya les explicó que se utiliza la parte de aquí de datos. Uno se va a análisis de datos, busca la regresión. Aquí está la regresión. Entonces aquí solamente se mete los rótulos, que sería el rótulo, el rango de Y. Metemos aquí el rango de Y, metemos el rango de X, activamos que sea la confianza al 95 y que el rango que salga aquí en la misma hoja. Simplemente seleccionamos que salga aquí y le damos a aceptar y ya tenemos. Esta intercepción es el beta sub 0. Y este de aquí es el beta sub 1. Esto lo pueden hacer, pues en el parcial me imagino que va a ser en la casa, no van a tener que estar así, van a tener abierto el Excel. Pueden utilizar estas fórmulas, todo lo que está aquí. Al final ya les paso este documento para que puedan revisar y como que tener, si es que les coloca un ejemplo similar. Simplemente sería como aumentar la cantidad de datos y ya. No sé si esté claro lo que les dije hasta el momento. ¿O tienen alguna duda en alguna parte? Sí, ¿no? Bien. Sí están. Sí, es que la verdad este simple no es tan difícil. Pues no requiere tanta matemática ni nada. Es como más que todo saber dónde ubicarlas. Y pues a mano, obviamente, esto se hace a mano también, sino que toca con calculadora y estar multiplicando y sumando. Pero pues ahora que hay las herramientas, incluso que aquí la estamos haciendo en Excel, podríamos utilizar otros programas, pero el profesor me dijo que solamente con ustedes va a trabajar el RStudio, porque estas regresiones salen muy fácil en eViews, en Stata, en Python,
en Gretel es el más fácil, incluso en StatGraphics y en el MATLAB también salen. Aquí en el Excel es como un poquito más didáctico por la cuestión de que simplemente es ir metiendo los datos y aquí mismo hay fórmulas. Por ejemplo, acá en el múltiple, si nos pasamos al ejemplo que hizo el profesor en la mañana, este es el ejemplo del profesor. Entonces, estos son los números de datos, es el tamaño de la muestra, sería este, 7. Nuestra variable independiente, que sería el empleo, que se supone que el empleo depende del salario y de la tasa de cambio, creo que era esto. Entonces el profesor lo que hizo fue hacer la última forma que les expliqué en el anterior modelo de regresión y sacó los betas. Entonces este coeficiente de aquí es el beta. Ustedes mediante el análisis de datos pueden hacer esto y para que comprueben sus resultados si es que les toca sacar los betas, simplemente diseñan su tabla aquí y corren el modelo con análisis de datos. Y pueden comprobar si los betas están bien. Están bien, aquí se mira el R cuadrado, el R ajustado, el error. Esta es la forma más fácil, pero para hacerla a mano ya vendríamos a la forma matricial. En la forma matricial, igual como se hizo en el otro, sacamos nuestras variables X. Y en la primera columna colocamos puros unos. Llenamos esto de 1 de acuerdo al número de observaciones que tengamos. Y se pasan los mismos datos, tal y como están aquí, se los pasa acá. Aquí obtenemos una matriz que es 7 por 3. Y al hacer la traspuesta, hacemos lo mismo. Llenamos de unos horizontales y metemos la variable x2 en este caso y x3 horizontalmente también. Las metemos aquí. Una forma de hacerla en Excel es darle control C, clic derecho, y aquí donde dice pegar le ponen transponer. Y queda la matriz traspuesta. Esa es una forma para hacerla en Excel para no estar escribiendo los datos uno por uno. Lo que se hace a continuación es igual que en el anterior modelo, el de regresión simple, que es, hacemos las multiplicaciones. Multiplicamos X traspuesta por X. Entonces multiplicamos otra vez 1 por 1 y eso lo sumamos a 1 por 1 y a 1 por 1. La primera siempre son los 1 y colocamos el primer dato. La segunda utilizamos ya la primera y la segunda, la tercera y la primera y así sucesivamente vamos multiplicando todos estos datos. Una forma fácil de hacerla en Excel es con la fórmula. Ustedes simplemente colocan, la voy a hacer acá arribita, es ult, le dan tabulación y aquí seleccionan primero la matriz traspuesta. Le colocan punto y coma y seleccionan la matriz de X. Y bueno, aquí le damos Enter, pero aquí seleccionamos de nuevo, porque se me olvidó seleccionar aquí. Tenemos presionado el Shift, el Control de la parte derecha del teclado y le damos Enter. Y automáticamente sale la matriz traspuesta de X. Esta es más fácil para hacerla con la fórmula que ya viene establecida y pues de esta forma pueden ir comprobando que los datos que las multiplicaciones, lo que hicieron aquí esté bien hecho. Entonces es una forma para uno saber que no está cometiendo errores. Lo mismo con Y, igual que en el otro modelo, simplemente se multiplica la traspuesta por la variable Y, que sería en este caso el empleo. Es decir, esta de... Aquí estábamos, ¿no? Aquí. Ah, no, miento, esta de aquí era. Multiplicamos 1 por 18, 1 por 17, y así sucesivamente, y van saliendo la matriz traspuesta de Y. Esta por lo general es de una sola columna. Igualmente aquí sacamos la inversa, igual que en el método simple, que sacábamos el determinante, sacábamos la matriz adjunta y sacábamos la inversa, o simplemente con la fórmula que sería igual M inversa, le damos tabulación y seleccionamos la matriz inversa que le vamos a sacar, que en este caso creo que es esta de aquí,
Le damos Enter, seleccionamos, como en esta necesitamos que salga un 3×3, y otra vez, Shift izquierdo, Control de la parte derecha y Enter. Perdón, en esta parte toca seleccionar y le dan clic aquí. Y hacen eso, Shift, Control de la parte derecha y Enter, y ya tienen la inversa. De esta forma ya tienen la matriz inversa, y la tienen que multiplicar por la matriz de X traspuesta Y. Cuando realizan esta multiplicación, pueden multiplicarla con la fórmula que les expliqué acá arriba de las matrices, la MMMult, y obtienen el valor de los betas. Aquí sería el beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2. Y comprueban con esta primera fórmula que sean los mismos coeficientes. Por ejemplo, el beta sub 0 dice que es 20,3 y acá tenemos 20,3. El beta 1 es el menos 0,7. Acá tenemos menos 0,7. El beta 2 es 0,5 y tenemos el 0,5. Quiere decir que el proceso se hizo bien. En el libro de Gujarati creo que están en los anexos, están las fórmulas para que, por si les dice el profesor, tienen que demostrar todo eso. Ahí está la demostración en las últimas páginas. No sé si tenga aquí el libro de Gujarati. Creo que es en este. Acá se me abrió en otra pantalla. Entonces yo creo que al final, ustedes en la parte final del libro encuentran incluso los ejercicios resueltos. No sé si habían revisado todo eso. Esta no es la parte final. Incluso hay un solucionario en internet en el que están todos los ejercicios que van desarrollando. Los encuentran en esta parte. Lo que no encuentro, matriz de correlación. Capítulo 3 creo que es. Estas son las matrices. Estimación MCO. Aquí encuentran la forma matricial explicada con Y. Entonces aquí les explica qué dato deben colocar. El X2, el X1. En este caso, este sería como el X2. Perdón, este no es. Es este de aquí. Esta es nuestra variable X, entonces vamos colocando X2, X3. Tal y como aparece aquí. Esta es la fórmula que da Gujarati y pues es como la más fácil, ¿no? Para estimar los MCO. Y aquí en los anexos está toda la fórmula, están las demostraciones, por si quieren revisar esta parte de aquí. Y aquí incluso está cómo hacerla más lineal, pues. Aquí está como la ilustración. Aquí miran los unos que les digo, que colocan la traspuesta. Simplemente aquí no le coloca el valor del dato. Le van colocando X1, X2, que son estos datos de aquí. El X1, el X2 son estos. X1, X2, X3, X4, X5. Aquí en Gujarati está explicado todo eso. Esta es la traspuesta. La traspuesta la coloca con una coma, una tilde invertida. La coloca en esta parte de aquí. Entonces es multiplicada por X, por la matriz de X, que es 1, 1, 1, 1 y X1, X1. Y aquí les muestra incluso cómo quedan los resultados. N sería el número o sea, el tamaño de la muestra, la sumatoria de los X1, la sumatoria de los X sub I, y aquí es al cuadrado. Esta es la forma de hacer la demostración matemática. Incluso aquí ya tiene con datos de los ejercicios, creo que va realizando en el mismo libro. Y pueden revisar así para que tengan como más claro esto. Aquí les dice incluso los betas. Mire, con la computadora dice obtuvimos los betas, la diferencia. En la parte final, en la página 856, para que anoten y puedan revisar esta parte. Aquí está la matriz de la covarianza, la que les explicaba con fórmula. Aquí también la hace en forma matricial. Y estas son como las demostraciones que él suele pedir. Aquí está, esto es como la demostración, estas partecitas de aquí, cómo salen los betas. Eso sería en cuestión de las matrices. No sé si tengan alguna duda con respecto a cómo sacar la matricial, pues para proseguir a explicar los betas y cómo sacar el R cuadrado. Sí, vamos bien hasta ahí, sí.
Listo. Entonces, aquí tenemos nuestra variable independiente, que era el empleo, que es Y. X2 sub I es el salario y me imagino que X3 sub I era la tasa de cambio. Tenemos E sub I, que es una variable de perturbación estocástica o la variable aleatoria o lo que todo el mundo conoce como el error. Aquí el beta sub 0 en este ejemplo de aquí mide el efecto sobre el empleo debido a variables, o sea, se mide el efecto que hay en el empleo a partir de las variables diferentes al modelo, es decir, aquí tuvimos en cuenta el salario y la tasa de cambio. El beta sub 0 lo que mide es una variable diferente a esas dos. Ese es este 20,3. Es las variables que no tuvimos en cuenta dentro del modelo. La explicación del beta sub 1 en este es un parámetro de impacto. Es la incidencia que tiene el salario sobre el empleo y el beta sub 2 es la incidencia que tiene la tasa de cambio sobre el empleo. Aquí vamos a ver un poco de las restricciones. Por ejemplo, aquí decía que había una relación inversa porque manejan, por ejemplo, la teoría del beta sub 1, tengan en cuenta que vendría a ser el salario. Entonces quiere decir que cuando los salarios aumentan, el empleo disminuye, o sea, la oferta de empleo me imagino que era aquí. Y pues eso tienen que, de acuerdo a las teorías que estén manejando, ir adecuando como el resultado. Por ejemplo, no sé, las notas de clases. Teníamos en este otro ejemplo que les estaba mostrando, aquí. Ah, no, este no era las notas de clase. A ver, les explico con un modelito más fácil. Notas de los estudiantes, creo que es este. Entonces, aquí las notas de clase son explicadas a partir de las horas de estudio y el número de faltas. En este modelo podríamos decir que a mayor horas de estudio, más alta será la nota. Porque si estudian más, pues van a tener una nota más alta. Y esa sería una relación directa. Lo que quiere decir que en nuestro modelito, por ejemplo, el que tenemos acá, en este de acá, sería el beta mayor al 0. Es decir, una relación directa. Que cuando aumenta esta variable, en el caso de las notas de los estudiantes, cuando aumentan las horas de estudio, aumentan las notas de clase. Por el contrario, el número de faltas, pues influye en que a mayor faltas, entre más número de faltas tengamos, menor va a ser la nota del estudiante. Y entre menor número de faltas, mayor será la nota del estudiante. Por ejemplo, aquí la nota es de 5 y tiene 0 faltas. Acá la nota es de 1 y tiene 5 faltas. Entonces eso se llama una relación inversa. Entonces en ese caso iría con, el beta iría con signo negativo, o sea, con un signo negativo no, sino menor a 0. Eso depende mucho de la teoría pues, que manejen y lo que les coloque el profesor. Muchas veces coloca algunas teorías que uno no conoce y pues ahí está como el embolate. Pero ahora pues la facilidad de que al estar realizando el parcial en la casa uno tiene la posibilidad de mirar en internet y mirar cuál es la teoría. Por ejemplo, lo que les explicaba el rato es que la tasa de cambio y se enredaron un poco en eso. Esto se podría explicar como que la tasa de cambio hace que las empresas produzcan más para exportar más y al producir más necesitan producir más, o sea, necesitan más trabajadores para producir, entonces incrementaría el empleo. Entonces sería una relación directa. ¿Por qué? Porque a mayor tasa de cambio se requiere mayor producción y hace que se soliciten más empleados, entonces aumenta la oferta de empleo. No sé si hasta el momento en esta partecita de aquí tengan alguna duda. Entonces sigamos con la demostración del R que dijo el profesor. El R cuadrado. No sé cuánto tiempo nos quede. Bueno, vamos bien. Bueno, aquí tenemos la parte de la sumatoria. En Gujarati está esta fórmula que dice que la sumatoria total de cuadrados es igual a la sumatoria de cuadrados con la sumatoria de residuales cuadrados. En Gujarati estaba esta fórmula, creo que es en el capítulo 3, ¿no? No sé si estoy mal. Esta de aquí creo que es, sí.
aquí está la explicación de cómo hacer la fórmula con el Y estimado, el Y promedio. Estas cositas siempre, lo que está entre paréntesis, este Y estimado, se lo saca a partir del modelo que formulemos. Por ejemplo, los Y estimados aquí, por ejemplo, podríamos hacer otras, o sea, a partir de este modelito, donde estaba el modelo. Aquí, a partir de este, podríamos formular que Y es igual a beta sub 0, que en este caso sería pues 20,3, más beta sub 1, que sería menos 0,7, x sub 1. Y aquí miramos los signos, que sea más el beta sub 2, que es 0,5, multiplicado por x sub 2. Este sería como nuestro modelo. Entonces, a partir de esto, sacamos los y estimados. Hagámosle y asterisco. Entonces, digamos que tuviéramos variables, por ejemplo, como que vamos a hacer una proyección de esto. Saquemos estos datos otra vez acá abajo. Entonces, nosotros tenemos esto y queremos saber el periodo 8, el 9, el 10. Entonces, lo que queremos saber es esta Y. Estos son nuestros interrogantes. Y pongámosle que aquí en salario tuvimos 10, aquí tuvimos un 8 y aquí un 15. Y aquí tuvimos otro, un 12, un 14 y un 8. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se reemplaza en esta fórmula. Entonces, aquí colocamos que igual a 20,3 más, entre paréntesis, colocamos el 0,7 multiplicado por el x sub 1. Entonces sería multiplicado por este, sería el x sub 1. ¿Era negativo el 0,7? El 0,7, sí, es que aquí le tengo puesto un menos. 20,7 menos, sí, ahí queda. Y este de aquí lo sumamos con este otro de acá, con 0,5 entre paréntesis, multiplicado por el x2, que sería este. Y estos serían como nuestros y estimados, que se miran aquí en las fórmulas de como con un gorrito. Es el y estimado. El y promedio simplemente es sumar estos de aquí y dividir entre la cantidad de datos. O simplemente colocar promedio, colocan igual promedio y seleccionan la cantidad de datos que quieran aquí y se obtiene el promedio. Bueno, este de aquí borrémoslo. Entonces ustedes así sacan el R cuadrado. Entonces sería estos y estimados menos los y promedio, la sumatoria de elevados al cuadrado y la sumatoria de esto. Sobre lo mismo. Este ya es un y normal menos los y promedio elevados al cuadrado. Siempre se resuelve primero lo de los paréntesis. Y la sumatoria de esto. La sumatoria de esto, sobre esto ya da el R cuadrado. Que acá lo tenemos. Pues acá les dejo la forma para calcularlo. A partir de las matrices. Simplemente ustedes multiplican para obtener esto. O sea, multiplican el beta sub 0 por la matriz traspuesta de X. Perdón, la matriz traspuesta de Y es aquí. Y multiplican este dato, multiplican el beta sub 1 por la traspuesta de Y, en la segunda casillita. Multiplican este por la tercera casilla. Y esto lo suman. Y este sería el primer dato que vamos a tener de esta fórmula. Y a continuación simplemente siguen haciendo en la tablita, pues tienen que hacerse una tablita así o si lo van a hacer a mano, simplemente sumar y sacar los promedios. Por ejemplo, este es el promedio. En la fórmula está que, pues la fórmula de SEC, como la tenemos en Gujarati, son los promedios. Esto, y estimado, y promedio, todo eso, en Excel es lo que se hace aquí así. Esta es la sumatoria, es esto de aquí. Del error cuadrado sobre la sumatoria total de cuadrados. La dividimos. Este es el dato que encuentran aquí. Se los voy a colocar aquí así para que cuando revisen
puedan tener como más claro sumatoria total de cuadrados. Simplemente ya es aplicar la fórmula. Entonces multiplican n, no sé si el profesor ya les dio una fórmula que es n multiplicado por el promedio de y elevado al cuadrado. Esa es la sumatoria de residuos cuadrados, creo que es esa. Y la sumatoria total de cuadrados es del y, sacan una tablita que hagan y por y, que es y cuadrado, y la sumatoria de esto. Entonces esta es la sumatoria total de cuadrados. Es decir, la sumatoria total de cuadrados es la variable independiente, la sumatoria de la variable independiente elevada al cuadrado. Sería esta. Y esto ¿qué es? Lo restan. Primero hacen la formulita de aquí. Esta fórmula es la que estamos manejando, que sería sumatoria de errores al cuadrado sobre sumatoria total de cuadrados más la sumatoria de residuos al cuadrado sobre la sumatoria total de cuadrados. Esta de aquí la hacen una resta del promedio, de la suma que les da de esto, de la multiplicación de la traspuesta por los betas, que sería el beta como estimado. Esta es la sumatoria. La restan a este y este les va a dar un número que siempre es un poquito, es bien igual al que da de la sumatoria de cuadrado, de y al cuadrado. Es bien similar, solo que el primero siempre es menor. O sea, este primero siempre tiene que ser, por muy poquito, tiene que ser menor al otro dato que les da en este resultado. Y este es la división de estos dos. La división de estos dos es lo que se considera el R cuadrado. La forma fácil es como la hace el profesor al inicio, que les da este dato de aquí, el 0.9970, 0.9970. Y la explicación de este, que es lo que le importa al profesor, porque él no les califica mucho esto que saquen, sino más que todo las explicaciones. Entonces quiere decir que el 99,70% de los cambios en el empleo se explican por los cambios en el salario y la tasa de cambio. Eso es lo que hace el R cuadrado. Es como la capacidad que tiene el modelo de explicar sus variables para hallar la variable independiente. Y lo que se hace luego es simplemente otra forma de interpretarlo, es a 1, que sería el 100%, restarle el R cuadrado, y decimos que el 2% son las variaciones del empleo explicados por factores diferentes al salario y la tasa de cambio, y están contenidos en el término de error. Estas son las explicaciones del R. Estas son dos formas de explicarlo, que las dos son válidas, y pues en algún parcial que les toque con él, entonces ustedes simplemente es como que sepan aplicar la fórmula, que incluso aquí, como les digo, simplemente es sustituir los datos acá arriba y ya. Y tener claro eso. La otra es tener esta fórmula de análisis de datos para estos modelos. Lo más recomendable es que aprendan el manejo de software, como podría ser, el más fácil es el Libius, pero se recomienda mejor el RStudio. Y pues uno que también es muy fácil es el Stata 15, en el cual pueden hacer estos cálculos, todo eso de manera automática y los códigos pues ya vienen dados por el programa. No tiene mucho complique en esa cuestión. Para el parcial, si es necesario, con que tengan este método matricial, yo creo que con esto ya pueden como guiarse y saber de dónde salen estos datos de forma de matrices. Y pues aquí más o menos está como la fórmula. Aquí en estos les dejé las fórmulas para que sepan, por si les coloca más variables, es el mismo procedimiento. Por ejemplo, si aquí hubiera otra variable con otros números, simplemente se saca acá aparte. Por ejemplo, en esta se lo sacaría aquí, se los pasaría aquí y se los pasaría en esta traspuesta en la parte de abajo. Y se hacen las mismas multiplicaciones, los primeros con los primeros, los segundos con los segundos, terceros con terceros, y todos son sumatorias para sacar estas matrices. A partir de esas sumatorias tienen como más claro eso.
Y la otra parte sería la del el R cuadrado, el ajustado. El R cuadrado ajustado simplemente es de la misma fórmula, solo es 1 menos la fórmula. Es decir, el R cuadrado, esta es la fórmula. R cuadrado es igual a 1 menos R cuadrado, que sería este de aquí que les expliqué. Esto multiplicado por el número de datos, menos 1, por el número de datos, menos las variables. K son estas. Por ejemplo, empleo es 1, salario es 2, y la tasa de cambio sería la tercera. Entonces, las K cuenta estas variables, la variable dependiente y las independientes. Simplemente se aplica la fórmula. Aquí está hecha ya más o menos como debería quedar. Esta fórmula de aquí está hecha aquí. Entonces tenemos que 1 menos n76, que sería este. n76 es 1 menos r cuadrado, multiplicado por el número de datos, que sería n, es 7, menos 1, 6, sobre n, que serían 7, menos el número de variables que tenemos, que serían 3, sería 4. La división de esto ya nos da el R ajustado. Y el R ajustado simplemente nos explica la necesidad porcentual al quitarle el 1 de la fórmula de aquí. 1 menos esto. Entonces tenemos que es la necesidad porcentual de introducir una variable nueva al modelo. Es decir, el R ajustado lo que nos dice es que si las variables que estamos utilizando aquí, por ejemplo, el salario, la tasa de cambio, son suficientes para explicar el empleo. En este modelo pequeño y como no tiene muchos datos, dice que sí, que tiene, o sea, que es un buen porcentaje, o sea, sería como el 99% de capacidad de explicar esta variable. Es decir, el salario y la tasa de cambio explican muy bien la oferta de empleo, me imagino que era. Y no necesitan, o sea, necesitan un 0,4% de variables, entonces eso es muy mínimo. El R cuadrado, una cosa que hace el profesor es que él considera que un buen R cuadrado, este de aquí, es superior al 90%, es decir, a 0,90. Cuando un modelo da mayor a 0,90 en el R cuadrado, en este de aquí, el profesor dice que sí tiene buena capacidad de ajuste. De lo contrario, si les da un 70, un 60, quiere decir que las variables que están utilizando, por ejemplo, aquí salario y tasa de cambio, no son suficientes para explicar el empleo y hay otra variable que necesitan estudiar para poder explicar esa variación en el empleo. Y pues eso sería como la cuestión de las regresiones simples y múltiples en matrices. No sé si tienen alguna duda, si necesitan alguna explicación de alguna parte. Yo tengo una duda, Hugo. Sí, dígame. No sé si es en la hoja de simple, hay una matriz que multiplicas X por Y. Y mi pregunta es, ese es dado el caso, hay dos variables. Y en este caso que hay 3, entonces sería X1 por X2 por Y. Por Y. ¿O Sí. cómo se trabaja? Correcto, es que entre O más sea, serían variables. las tres, Sí. tres variables multiplicarse. Entre más variables le coloques digamos, aquí a este, por ejemplo, este es Listo. de dos columnas. O sea, solo Gracias. tenemos una variable independiente y una variable dependiente y una variable independiente. En este caso tenemos una variable dependiente y dos variables independientes. Si aquí hubiera otra, simplemente se van aumentando y se van multiplicando y se van como haciendo más grandes estos cuadros. Ya no sería 3 por 3, sino un 4 por 4. Si le aumentamos otra columna, otra variable, por ejemplo, aquí no sé, la inflación. Si le aumentamos la inflación, ya sería otra fila y otra columna. Pero las multiplicaciones siguen siendo iguales. Por eso les recomendaba que revisaran esta parte de acá del apartado de... Bueno, se me perdió la hoja. En las matrices, en la parte final del libro, tiene como la explicación. Si miran, aquí dice como A1, A12, A13, hasta lo que tenga. Y asimismo se coloca hacia abajo. Y para multiplicar es así. 2 por 3, 3 por... Entonces usted multiplica esta de aquí por este de aquí, este de aquí por este de aquí,
este de aquí por este de aquí, y luego se sigue multiplicando este, por este, y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de números que les coloque. Por lo general, los modelos matriciales no tienen muchas variables. Por ejemplo, en este, el empleo solo es explicado por el salario, o sea, siempre se busca que sean máximo otra variable aquí, por ejemplo, podríamos decir inflación. Y podríamos colocarla aquí, colocar una serie de datos, y ya cumpliría como que el modelo aumentaría, pero en este caso el R cuadrado nos dice que no necesitamos más variables. Cuando este fuera muy pequeño, ya se hace esta parte de aquí. Creo que, bueno, hasta esa parte creo que no han llegado, pero creo que es más fácil explicarla con otro ejemplo. ¿Dónde era que tenía mi carpeta? Tenemos esta de aquí, el nivel de estrés. Podríamos abrirla con el IBIUS. Para que aprendan más o menos. Dejémoslo anual. Desde el 2006 al 2020. Creo que son 15 datos. Bueno, este es el programa IBIUS. Y aquí podemos importar una basecita de datos que teníamos en el escritorio. Tenemos, ¿dónde tengo la tutoría? Aquí está. Nivel de estrés. Tenemos esta basecita de aquí. Bueno, esto simplemente dejamos así. Perdón, aquí toca colocar el año. Entonces lo que hacemos para hacer un modelo, no sé si ya les explicaron en IBIUS, pero lo que se hace en un modelo de estos es colocarla, digamos, aquí vamos a medir el nivel de estrés de las personas. Entonces lo seleccionamos y tenemos presionado Control y miramos las otras variables. Simplemente le damos clic derecho en abrir como ecuación. Y aquí se formula un modelo. Si lo hicieron de la forma en que les dije, aquí van a encontrar la Y y estas son los betas, varios betas. Y LS es mínimos cuadrados, ese dan por defecto y aquí va la fecha. Y este sería un modelo como los que les puede aparecer en el parcial. Entonces, aquí se mira más lo de las probabilidades estadísticas. Y aquí está el R cuadrado. En este modelo, por ejemplo, nos dice que es del 84%. Y el R ajustado dice que es del 77%. Este modelo es un poco bajo. ¿Por qué? Esto se da porque cuando ustedes entran a analizar los T estadísticos, estos son los betas, por ejemplo. Esta variable de aquí, estos son los betas. Este es el beta sub 0. Sería menos ciento tanto. Este es el beta sub 1, beta sub 2, beta sub 3, beta sub 4. Y cuando ustedes analicen estos modelos, únicamente para que no se confundan con pruebas de hipótesis, que toca que sea superior al 5%, nada. Miran esta probabilidad aquí. Los datos que aquí aparezcan, que sean mayores al 0,05, no sirven. Quiere decir que esta variable de aquí, por ejemplo, que es mayor al 0,05, deberíamos eliminarla para que dé un mejor modelo. Y pues hagamos la prueba, ¿no? Entonces tenemos estrés, quitamos la antigüedad y colocamos como esto de aquí. Simplemente le damos a abrir como ecuación, le damos a aceptar. Este la guardamos como ecuación 1. 1. Y ya, tenemos el segundo modelo. Y para esto es lo que nos sirve el R cuadrado. Miramos que aquí dice que no es significativa la variable. Más sin embargo, el R cuadrado disminuye. Pero el R ajustado se incrementa. ¿Qué quiere decir? Que hay otras variables, aparte de esta, hay una variable que no estamos teniendo en cuenta y que sí es necesaria en este modelo y en este modelo. La antigüedad explica un 1% nomás casi la ansiedad de las personas en una empresa. Cuando miren varios modelos, les van a ir quitando como esas cosas y así pueden comparar, pero siempre es mejor comparar con el R cuadrado ajustado.
O sea, tenga muy claro eso, que el R cuadrado no es el mejor indicador, sino el R cuadrado ajustado. Entre mayor sea este, es mejor modelo. Es por decirlo así. Si en el parcial les dice, elijan un mejor modelo y les pone estos dos así, ustedes elijan el que tenga el mayor R cuadrado y el que tenga estos criterios de aquí, lo más pequeños, o sea, más pequeños que estos de acá. Por ejemplo, aquí es 938, es menor que 945. Cuando ya entren a ver estos criterios, el profesor ya les va a explicar qué significan estos criterios y por qué tienen que ser inversos al R cuadrado, es decir, tienen que ser pequeños. Otra forma de analizar si un modelo es bueno y es efectivo es midiendo la probabilidad de F, igualmente que con la probabilidad de T. Tiene que ser menor al 0,05. Si es menor al 0,05, es un buen modelo. Y la Durbin-Watson, bueno, este es un estadístico que mide de 0 a 4 y es como para mirar si los datos están, o sea, no hay autocorrelación entre estos datos. Es decir, que la edad no explica el salario, el tamaño no explica el salario, la edad así, que no estén relacionados entre sí. Y para saber eso tienen que estar cercanos a 2. O sea, no importa si es 2.7, 2.8, 2.9, el chiste es que no sea 3 ni 1. Entonces, con eso ustedes cuando tengan estos modelitos así, si es que el profesor les coloca a identificar modelos, van a saber cuál es el mejor. Tengo una pregunta, perdón. Sí, pregúntame. Estoy viendo aquí el test estadístico en la probabilidad. Sí. Cuando tú dices que es menos a 0,05, entonces se dice que, por ejemplo, hay una hipótesis nula en donde, por ejemplo, la edad, que es la variable, entonces Sí. se puede decir que esa edad, o sea, esa probabilidad de la edad, digamos así, debe ser menor a 0,05. Sí. No, a ver, creo O sea, que la espera. edad, para que sea significativa. Eso está Si es diciendo. menor a 0,05, si es significativa, se rechaza la hipótesis nula y se pone la alterna, ¿no? Exacto. Creo que Aquí es así. para rechazar las hipótesis. O si no, con el test estadístico, este es el T de la tabla. Creo que es mayor a 1,56 que tiene que ser. No recuerdo cómo son los límites para que la significancia esté al 95%. Pero para no estarse molestando uno con tablas y tanta cosa, es mucho más fácil mirar para Claro. que, digamos, decir la edad es estadísticamente significativa, tiene que ser menor a 0,05. El Por salario. ejemplo, en el otro, en donde la antigüedad, donde es 0,4553, se podría decir que esa variable antigüedad no es significativa para, Exacto. No explica el estrés. porque es mayor a 0,05. Exacto. Exacto. Entonces, esa hipótesis nula, o sea, no se la puede rechazar. No Porque se la ya puede quedó ahí, rechazar. quedaría. Exacto. Claro, claro. Correcto. Esa es una forma de analizar los modelos. Y pues a ver, veamos. Creo que tenemos tiempo. A ver, ya son 7:30, pero veamos. Salgamos de esto. También podríamos hacerlo en Stata. Ah, bueno, yo tenía... En el Stata es mucho más fácil, ¿cierto? Porque tenemos aquí. El Stata es mucho más fácil porque en el Stata ustedes solo hacen una cosa que se llama do file. Entonces, ustedes tienen esto. Y esto hace automáticamente las cosas. Ustedes aquí, por ejemplo, la regresión, colocan sería una Y, una X. Y esto simplemente es correr datos en el Stata. Eso lo vamos a ver luego con ustedes, creo, en el R. Y no sé si alcancemos a ver en Python, pero igualmente es bueno aprender estas cosas porque, por ejemplo, el Stata es muy fácil. Incluso trae bases de datos ya dentro del programa. Y se aplica como unos comandos nomás. Por ejemplo, aquí con Zoom ya tienen como toda la variable, toda la descriptiva, la estadística de la base de datos que acabo de cargar. Por ejemplo, ya muestra aquí el correlograma. Esto lo que mide un correlograma, mide, digamos, por ejemplo, aquí es precio con el peso de los vehículos, qué tan correlacionado está. Cuando ustedes miran un gráfico de correlación, lo que tienen que mirar es que sea mayor al 50%, es decir, aquí mayor al 0,5. Sí sería como efectivo para explicar el precio y así. Esto se hace con correlaciones y con otros programas. También pueden hacer las correlaciones totales y los modelos, que es lo que interesa en estos momentos, los mínimos cuadrados.
los programas son muy intuitivos y son como muy fáciles. Incluso aquí les da las sumatorias, las desviaciones. Por ejemplo, aquí están los residuales, está la sumatoria total y aquí están los coeficientes. Igualmente, los coeficientes de t se analizan con el p-valor o el estadístico de p que sea menor al 0,05. En este caso, esta variable de aquí, MPG, no sería significativa. Esta cuando da 3 ceros, pues es muy significativa, es muy importante. Esta también, y la constante dice que no es significativa. Esto ya lo veremos luego en otros programas. Podríamos mirarlos en este, incluso podríamos mirarlos en Python. Python es un poquito más complicado. Pero la cuestión es esta, la de las matrices. Espero que, pues ahorita les comparto este documento para que tengan claro más o menos cómo se sacaron las matrices. Igualmente revisen, como les comentaba, la parte de matrices, de definiciones al final de Gujarati. Ahí están bien explicados. O sea, ahí les dice qué datos, incluso hay variables grandes. Y están las demostraciones, todo. Cómo se hace la transposición. Se explica con otros términos que es lo mismo. Esta, por ejemplo, ya es la traspuesta con una coma, una tilde inversa. Las matrices que salen a partir de estas, cómo se hace la multiplicación, la matriz cuadrada. Aquí es diagonal. Este es para sacar los determinantes, creo. Bueno, y aquí explica un sinfín de formas de hacer matricialmente, como demostraciones, todo lo que necesitan. Acá incluso, miren, está como explicador, como les decía, que se multiplica y se va sumando. Y miren, aquí hay un ejemplo con números en donde les dice, este de aquí, este 3 de aquí, se lo multiplica con este 2 de aquí. Este 4 de aquí, se lo multiplica con este 3 de aquí. Este 7 de aquí se lo multiplica con el 6 y así sucesivamente. Y aquí les da los resultados, pues para que vayan como probando en estas partecitas así. Los ejemplos están pues aquí son muy claros. En Gujarati no tiene mayor dificultad y con números es más fácil que verlo con letras. Incluso aquí les dice lo de los errores, las explicaciones y creo que los determinantes están acá. El determinante siempre va entre estas dos barritas para que tengan en cuenta eso. Y aquí les explica, miren, incluso con flechas les dice cuáles tienen que multiplicar, lo que yo les explicaba que era diagonales, y se lo restaba. Aquí se hace la evaluación del determinante. Recuerden, si aquí hubiera otros datos en la partecita de aquí y otros datos en la partecita de acá, se hace lo mismo que les explica aquí. ¿Ve? A11 multiplicado por A22, que sería este, multiplicado por A33, que sería este. Esto se resta al A11 por el A23, que sería este de aquí. Este es hace como una figura aquí. Va haciendo como una figura. Ustedes se darán cuenta si lo hacen a mano, cómo se saca estas cositas. Y pues creo que el tiempo no nos da. Yo creo que para el lunes les voy a preparar un poco más como en diapositivas estas fórmulas para tenérselas aparte y como explicarlas un poquito mejor, porque aquí incluso hay mucho texto y eso alarga mucho la tutoría, porque esto en sí no es muy complicado de hacer. Y pues sí, aquí ya vendríamos aquí. Hoy creo que miraron lo de los supuestos, eso también creo que sería bueno explicarlo para el martes o miércoles. Y pues el profesor todavía no me han pasado ningún archivo, pero cuando ya me comparta ya les digo cómo vamos a ir realizando esos talleres y esas actividades. No sé si tengan alguna duda o dejamos hasta ahí por hoy. ¿Dónde se van a subir estas clases? Disculpe. ¿A qué plataforma? Estas, ¿no? Bueno, yo nunca he grabado una clase de estas, pero aquí creo que estaba grabando. Yo creo que se las paso Voy a tratar de subirlas a YouTube. Ojalá no me demore. Acabo la clase y la intento subir a YouTube, si es que está el video, y ya les paso el link. Ok, muchas gracias. Eso nos pasa el link, haz el favor, gracias. Sí, yo apenas acabo aquí, ya les trato de subirla o veo qué otra plataforma se las puede compartir. Y ya, creo que alguna duda, alguna sugerencia para la próxima que necesiten como más explicación. Sí, dígame. Compañero, disculpe, en el chat hay 3 mensajes.
en el chat. Ya, y para el lunes, ¿será que podríamos explicar esto de la demostración partiendo de la fórmula base y las tablas que salen? Ah, listo. Sí, yo preparo eso de las demostraciones. Ya anoté, a ver, dice la interpretación. Por si la sacan el parcial, porque por lo general dicen que la salen, entonces para que la miremos. Ujú. Eso, las demostraciones. Vamos a hacer la de los betas que les mostraba aquí. ¿Dónde están los betas? Estas demostraciones de estas dos fórmulas. Creo que para el lunes en estas dos nos echamos un buen tiempo porque son un poquito largas para hacer las derivadas. Igual ahí ya les quedaría como la demostración por escrito y así para que la tengan presente y sepan de dónde salen estos datos. Que a fin de cuentas pues es una simple fórmula que sale a partir de aquí. Incluso en este archivo pues también ya quedan las fórmulas hechas para que ustedes simplemente revisen y miren de dónde sale cada dato. Entonces cada dato tiene así. Es mucho más fácil de entender que estas fórmulas. Bueno, aquí en el chat decían que la interpretación del R cuadrado, esa la hicimos ratos, estábamos aquí. Esta era la interpretación del R cuadrado, la que teníamos aquí. Por ejemplo, si tenemos un 0,99, quiere decir que el 99,70% de los cambios en el empleo se explican por los cambios en el salario y la tasa de cambio, lo que sería lo mismo. El tanto porcentaje explica la variable independiente, es explicada por las variables, la variable dependiente es explicada por las variables independientes. Es decir, el R cuadrado mide el porcentaje de explicación que tienen estas dos variables, las X, con respecto a la variable Y. Esa es como una forma. Y si le restan el 1, es como lo contrario, ¿no? Que explican, digamos, aquí las variaciones son las variaciones que el empleo tiene explicados por factores diferentes. Ya no serían por estos factores, sino por otros factores. Y es como las dos explicaciones que hay para leer. Que nos comparta el video, bueno, eso sí. Y en Google Drive, pues sí, también podría ser por Google Drive, la subiría. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra sugerencia para la tutoría del lunes. Entonces, por hoy, a ver, aquí colocan de los supuestos. Sí, los supuestos también toca explicarlos y los tengo anotados acá. Esa creo que es para el martes, lo de los supuestos. Bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo, entonces para el lunes otra vez a las 6:30 nos conectamos. Ahorita subo el video, trato de ver en qué plataforma es mejor y ya les comparto el link. Entonces sería todo, muchachos. Muchas gracias por estar aquí. Ya nos vemos el lunes. Listo, gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.